estar con la distribución binomial. Bueno, por definición se dice que una variable aleatoria tiene una distribución binomial positiva si la variable x puede tomar los valores discretos 0, 1, 2n. Fíjense que ahí la x no puede tomar ningún valor entre el 0 y el 1 o entre el 1 y el 2, sino que estos son valores enteros, por eso decimos que la distribución de variable es discreta, porque la variable lo es, y este 0n constituiría el campo de variación de la variable. Tiene entonces que darse que x pueda tomar valores discretos y que la función de probabilidad, o sea, la p de x, tome esa forma, p de x igual a n tomado de x como número combinatorio, ya vamos a ver lo que es, p a la x y q a la n menos x. Y particularmente p y q tienen que ser, son probabilidades, tienen que ser, por supuesto, positivas, mayores o iguales que 0, y ambas tienen que sumar 1. P más Q tiene que darnos 1, o sea que son probabilidades complementarias. Sea un experimento aleatorio extraer una muestra de n semillas de una bolsa y someterlas a una prueba de germinación. Los valores de la variable x indican la cantidad de semillas que germinan en las n pruebas o repeticiones. Es decir, cuando nosotros extraemos cada una de estas n semillas de la bolsa, los resultados posibles son dos, que la semilla germine o que no germine. Siendo estos dos sucesos mutuamente excluyentes, porque o germina o no germina, no puede pasar otra cosa, y pudiéndose suponer que la probabilidad de extraer una semilla que germina es igual a P, esto es algo que tenemos que saber, es un valor conocido y constante de repetición a repetición, la probabilidad de que esta semilla no será 1 menos P, o sea Q. Este supuesto, y con esto digo que lo tenemos que conocer, es un dato de la realidad que ya sabemos. Es imaginar que uno compra una semilla y nos dicen el poder germinativo de la semilla. Esa P o probabilidad de germinación es conocida a través de un experimento previo, por supuesto, y lo contrario a ese P será Q, que es la probabilidad de que no germine. O sea, si la probabilidad de que germine es 0,80, la probabilidad de que no germine es 0,20. Esa P la vamos a considerar constante de repetición a repetición, suponiendo que esa bolsa tiene una cantidad de semillas lo suficientemente grande como para no modificar la probabilidad al sacar una semilla después de haber sacado algunas previamente, ¿no? Estos sucesos serían independientes si uno considera a la P constante de repetición a repetición. Esto nos va a servir para calcular si si estas X veces las mezclamos, estos A, los mezclamos con estos no A, me quedan esta misma probabilidad tantas veces como combinaciones pueda tener de esos órdenes. Y esa cantidad de repeticiones o de combinaciones será el número combinatorio n tomados de x o, lo que es lo mismo, permutaciones con repetición de x elementos iguales entre sí y por supuesto los restantes n menos x también iguales entre sí. Este número combinatorio que nos da la cantidad de combinaciones posibles se desarrolla de esta manera: n factorial dividido x factorial, que serían los dos números que tenemos en el número combinatorio, n factorial en el numerador, x factorial en el denominador, y la diferencia de ellos, que sería n menos x, factorial también en el denominador. ¿Qué es el factorial? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Es el producto desde el valor que estamos indicando, por ejemplo, el factorial de n sería n por n menos 1, por n menos 2, hasta llegar a 1. Concretamente, con un número, el factorial de 4 sería 4 por 3, por 2, por 1. O sea, es el producto consecutivo de los enteros descendentes hasta la unidad. Bien, por lo tanto,
la probabilidad buscada, ahora sí, ¿cuál será? La P de X, o sea, la P de que germinen X semillas. Será el P a la X por el Q a la N menos X, porque aplicamos la regla del producto, que es lo que dijimos en principio, pero multiplicado por el factorial de n dividido el factorial de x dividido n menos x factorial, o sea, el número combinatorio n tomado de ax, porque esa es la cantidad de órdenes posibles de la probabilidad de uno de los sucesos. Bien, después vamos a ver ejemplos y se va a entender mejor. Sigamos con las condiciones necesarias para que un fenómeno siga una ley binomial. Vamos a poner en teoría lo que dijimos a través de este ejemplo. Primero tenemos que tener n repeticiones de un experimento aleatorio en el que pueda presentarse un suceso A o bien su complementario o contrario no A. Y por supuesto, estos tienen que ser mutuamente excluyentes, o sea, no hay un tercer suceso. Si es binomial, son dos sucesos complementarios cuyas probabilidades van a sumar 1. Entonces, A más no A tiene que dar el suceso seguro. O pasa A o pasa no A. Bien, ahora sí vamos a las probabilidades individuales. El suceso A se presenta con una probabilidad P, conocida y constante. Y su complementario, o sea, el no A, por ser mutuamente excluyente, se presentará con probabilidad Q. Por lo tanto, la P de A es P y la P de no A es Q. Y la suma, o mejor dicho, la probabilidad del suceso suma, probabilidad de A más no A, es igual a probabilidad de A más probabilidad de no A, por ser mutuamente excluyentes. Recuerden que acá le teníamos que restar el suceso conjunto si es que lo tuviera, pero acá no lo tiene porque son mutuamente excluyentes, y esta suma me da 1. Y por último, la tercera condición es que la realización del experimento o las extracciones, en el caso de este ejemplo son extracciones de esta bolsa, son independientes de repetición a repetición. O sea que el resultado de una repetición no influye sobre el resultado siguiente. Por lo tanto, la P de A igual P o la P de no A igual Q va a permanecer constante de repetición a repetición. Estas tres condiciones, si se dan en un mismo experimento, podemos decir que la distribución de probabilidad de esa variable va a ser una distribución binomial. Bueno, por supuesto, por ser función de probabilidad, va a cumplir con las dos condiciones de las funciones de probabilidad, que la probabilidad de cualquier x sea mayor o igual que 0, o sea, positiva, y que la suma de esas probabilidades para una distribución de x concreta me dé 1. Esta es la condición de cierre. En este caso, bueno, simplemente escribimos la P de X con la fórmula correspondiente a binomial, ¿no? La suma de P de X es igual a la suma de n tomado de AX, número combinatorio, P a la X, Q a la N menos X, y esto me tiene que dar a través de todo el campo de variación la unidad. Bien, además la función de probabilidad está caracterizada por dos parámetros, n y p. ¿Y cuáles son esos parámetros? La esperanza y la variancia. Bueno, la esperanza de x, si nosotros aplicáramos la fórmula de esperanza, que era la sumatoria de p de x por p de x para todo, a través de todos los valores de x, llegaríamos a este resultado, que es n por p. Esta demostración no la hacemos, pero fíjense cómo se ha reducido y simplificado, ¿no? El cálculo de la esperanza, o sea que simplemente con hacer el producto de n por p obtenemos la esperanza. Y por último, la variancia de x, que era esperanza de, abro corchete, x menos esperanza de x, todo al cuadrado, ese desarrollo, si nosotros hiciéramos ese desarrollo, que teníamos una fórmula de trabajo también después de esto, llegaríamos a NPQ, o sea que el producto de n, la cantidad de repeticiones, por p, la probabilidad de éxito, por q, la probabilidad de no éxito, eso me daría la variancia. Y por supuesto,
si uno quisiera el desvío estándar, tendría que hacer la raíz de esta variancia, o sea que la raíz de NPQ me da el desvío estándar. Hago una acotación respecto a la sumatoria del renglón anterior de esta diapo, porque acá es M, no N. Es la sumatoria de todos los valores posibles de la variable. Entonces, hay un pequeño error. Es sumatoria variando x de 0 a m, no n. Bien, dicho esto, que quede acá grabado, vamos a seguir diciendo que la distribución binomial es simétrica si p toma el valor 0,5 y asimétrica si p es distinto a 0,5. ¿Y cómo va a ser esa asimetría? Bueno, si p es menor a 0,5, o sea, si p es 0,2, 0,1, 0,4, es asimétrica a la derecha. Recuerden que las asimetrías a la derecha tenían que ver con que la cola de la distribución estaba hacia la derecha. Y si p es mayor que 0,5, la distribución será asimétrica a la izquierda, o sea, la cola va a estar sobre la izquierda. Es importante destacar qué es P, a qué le llamamos P, porque acá si intercambiamos P y Q, por supuesto la simetría obviamente va a cambiar. Siempre pensemos que la P es la probabilidad de éxito. Tenemos que asociar la P a lo que estamos buscando, éxito entendido como lo que estamos buscando. Y Q es lo contrario a ese éxito. Bueno, y por último, lo que tenemos escrito acá abajo es la función de distribución de la distribución binomial. Recuerden que la función de distribución es la acumulada, se simbolizaba con la F mayúscula, F de XR, o sea, la acumulada hasta un determinado X, el Résimo, va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual al XRésimo. Y esto es la suma de las probabilidades variando x desde el primero, desde el 0, hasta el résimo valor. Bien, recordemos entonces que las distribuciones de probabilidad representan distribuciones teóricas porque se deducen a priori de un conjunto de condiciones del experimento aleatorio sin realizar el experimento, y una distribución de probabilidad dice lo que se podría esperar observar en una distribución de frecuencia. Siempre es interesante tenerlo claro. Estamos hablando de distribuciones de probabilidad que son distribuciones teóricas, no distribuciones o sí, distribuciones de frecuencias, no experimentales, sino teóricas. Bueno, acá tenemos algunos gráficos, fíjense sobre el de la izquierda tenemos tres distribuciones de probabilidad, son no acumuladas, funciones de probabilidad. Fíjense que van cambiando los valores de P y N, por eso varían sus formas, pero todas son binomiales. Si uno imagina debajo de cada punto un bastón, tendríamos el gráfico de bastones que habíamos visto antes. En azul tenemos una distribución correspondiente a una P de 0,5 y un N de 20. En verde tenemos una distribución con P de 0,7 y N de 20. Fíjense que en este caso la verde, al ser P mayor que 0,5, la distribución es levemente asimétrica hacia la izquierda. Y por último, en rojo tenemos puntos correspondientes a una P de 0,5 y un N mayor. La distribución es simétrica porque el P es 0,5 y se ha aplastado un poquito porque el N es, es más grande que los anteriores. Y en el gráfico de la derecha tenemos funciones de distribución ahora. Estas sí son las acumuladas, son las correspondientes a los mismos valores de P del gráfico, de los gráficos de la izquierda. Por supuesto que no es tan fácil de ver la simetría o asimetría, pero las tres son tres distribuciones acumuladas. Fíjense que son los gráficos escalonados que vimos antes, y todas, es importante destacar esto, todas terminan en la unidad.
Son siempre no decrecientes, en este caso son crecientes, y terminan en la unidad. Tenemos otro gráfico donde vemos tres distribuciones binomiales. Acá sí están dibujados los bastones. Tenemos tres distribuciones de probabilidad y vamos a destacar dos cuestiones. Primero, a medida que aumenta el n, o sea, la cantidad de repeticiones del experimento, la distribución binomial se aproxima a una forma de campana. Ya vamos a ver que esa campana tiene determinadas características y cuando la distribución es continua va a recibir el nombre de distribución normal. Por ahora observemos que con n igual a 40 la distribución es muy apuntalada, con n igual a 80 menos y con n de 160, o sea con un n mayor, esta campana se aplastó, se hizo más forma de campana. Bien, y otra apreciación que recordamos es que en estas distribuciones P es igual a 0,5, por lo tanto sus gráficas de bastones son simétricas. En los tres casos, acá arriba tenemos que el P es 0,5 y volvemos a recordar que si P es menor que 0,5, la simetría va a ser a la derecha y si P es mayor que 0,5, la simetría va a ser a la izquierda. Veamos ahora la distribución de Poisson. La distribución de Poisson está definida por una variable aleatoria que es discreta, ya lo sabemos, y esa variable aleatoria va a estar definida por un número de sucesos o éxitos que ocurren en un determinado intervalo. Y acá es importante destacar dos cosas, que la cantidad de sucesos o de éxitos está representada por una variable discreta, o sea, un número entero. Pero esos éxitos suceden o acontecen en un determinado intervalo, ya sea de tiempo, espacio o volumen, que representa un espacio continuo. Entonces podemos decir que esa variable tiene una distribución de Poisson si cumple con los siguientes requisitos. Primero, esto que acabamos de decir, la ocurrencia de ese suceso es independiente. No es lo mismo que dijimos, pero la ocurrencia del suceso es independiente de una unidad especificada a otra. O sea, que la ocurrencia de esos éxitos en ese intervalo de tiempo es independiente de intervalo a intervalo. O sea, lo que ocurre en un intervalo, ya sea de tiempo, espacio o volumen, es independiente de lo que ocurre en otro intervalo. Otra condición es el valor esperado de la variable. Ese valor esperado, que se va a llamar lambda, es proporcional al tamaño de la unidad especificada. Y por último, que la probabilidad de exactamente una ocurrencia del suceso en una unidad especificada es muy pequeña. Por eso se le llama suceso raro. Y la probabilidad de dos o más ocurrencias en la misma unidad es aproximadamente cero. O sea que esa probabilidad de ocurrencia de éxito es muy chiquita y por supuesto si queremos que ocurran dos o más en ese mismo intervalo de tiempo o espacio, va a ser obviamente más chica todavía, por lo tanto aproximadamente cero. Eso le da la categoría de suceso raro. Vamos a ver en algunos ejemplos. ¿Cuándo usamos una distribución de Poisson? Es bastante más común de lo que pensamos y por eso la distribución de Poisson es muy importante y se presenta en muchísimas situaciones. Por ejemplo, veamos casos. La llegada de pasajeros de un aeropuerto o estación de trenes o autobuses, bueno, en un determinado tiempo. Los usuarios que se conectan a una web determinada por hora, cuántos van entrando en una determinada hora, los accidentes que se producen en una carretera, esta cantidad de accidentes en un año, ese sería el espacio. Las llamadas telefónicas que reciben en una empresa en un día, o sea, otra vez, sucesos discretos, cantidad de llamadas telefónicas en un espacio día, cantidad de virus en un centímetro cúbico de cultivo, bueno, cuántos virus hay
es una variable discreta en un centímetro cúbico, que sería el espacio continuo, en este caso es un volumen. Defectos de una tela por metro cuadrado, bueno, una cantidad determinada de defectos en una determinada superficie. Entonces, en todos estos ejemplos acontecen estas dos situaciones: una cantidad determinada de éxitos, ya sea de pasajeros. En el primero no está escrito que es en un tiempo determinado, ¿no? Eso es un error que habría que agregarlo ahí en la diapo. Entonces, en todos, la llegada de pasajero, una cantidad determinada, o usuario, una cantidad de usuarios, o cantidad de accidentes, o cantidad de llamadas telefónicas, o cantidad de virus, o cantidad de defectos, son todas variables discretas. Y en todos están asociadas esa cantidad discreta de éxitos a un espacio de tiempo o de volumen o de superficie, ya sea en una hora, ya sea en un año, ya sea en un día, en un centímetro cúbico o en un metro cuadrado. Entonces, utilizaríamos esta distribución que se llama Poisson para averiguar la probabilidad de que se presenten determinada cantidad de éxitos en un intervalo, repito, ya sea de tiempo, de espacio o de superficie determinado. Bueno, entonces, ¿cuál será la definición? Bueno, la definición será la siguiente: se dirá que una variable aleatoria x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda si esta p de x tiene esta forma. La leemos: e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Entonces, p de x es igual a el número e, que es el 271,82, elevado a la menos lambda, que es el parámetro de la distribución y que representa el promedio de sucesos en esa unidad de tiempo, por lambda, otra vez el parámetro elevado a la x, sobre x factorial. Entonces recordemos que x es la variable que varía de 0 a infinito en este caso, porque si el espacio, ya sea de tiempo o de superficie, es un espacio continuo, conceptualmente o teóricamente tendría infinitos puntos. Por eso la variable x varía de 0 a infinito. Por supuesto que nunca vamos a encontrar infinitos usuarios en un sitio web en una hora, ni infinitos defectos en un metro cuadrado de tela. Pero teóricamente, como el espacio es continuo, aceptaría una cantidad infinita o de 0 a infinito de sucesos. Ese x es entero, el lambda es positivo, el valor de E, ya lo mencionamos, es 271,82, y volvemos a destacar que lambda es el promedio de sucesos en la unidad de tiempo, espacio o volumen. Esto lo tenemos que conocer, este lambda lo tenemos que saber, es un valor dado que viene con el experimento y que obviamente se sabe por experimentos anteriores. Ya sea el promedio de accidentes en un determinado tiempo, en una ruta, ya sea el promedio de defectos por metro cuadrado en una tela, hay un lambda teórico que sería el promedio de sucesos en una determinada unidad de tiempo que es necesario conocer para calcular una probabilidad asociada. Bueno, como toda distribución de probabilidad, cumple con las condiciones para ser función de probabilidad, que son que cualquier p de x sea positivo, mayor o igual a 0, positivo o 0, y que la suma de los p de x sea igual a 1. Bueno, acá está escrito 2 veces, se quedó colgadito. Sería de 0 a m también, ¿no? Y este no hay que considerarlo, pero es de 0 a m. Bien, además, la función de probabilidad está caracterizada por un parámetro, lambda, que da origen a los dos parámetros de la variable, que son esperanza y variancia, ¿no? En este caso, la esperanza de x es, recordemos, sumatoria de x por p de x, que si lo desarrolláramos, si ponemos ahí en p de x la formulita de Poisson y desarrollamos esta sumatoria, llegaríamos a esta gran noticia, que es que la esperanza es igual a lambda. O sea que
el cálculo es recontra sencillo, ni siquiera es cálculo, es la esperanza de X, o sea, el promedio esperado de la variable X, si X tiene una distribución de Poisson, es lambda. Y la variancia, también hay una buena noticia, si uno reemplazara en esta fórmula en términos de esperanza, también nos daría lambda. Por supuesto que la raíz de la variancia, que sería el desvío, sería la raíz de lambda, desvío estándar. Bueno, la función de distribución de la distribución de Poisson, lo recordamos, es nuevamente simbolizado con la f mayúscula, f de una xr, es ni más ni menos que la probabilidad de que x sea menor o igual que xr, porque esta es la acumulada. Recuerden que la función de distribución es la acumulada, o sea que la probabilidad de que x sea menor o igual a xr es la sumatoria de x variando x, mejor dicho, de 0 a xr, o sea, la acumulación del primero hasta xr de la p de x. Para eso también tendremos una tabla, así que los cálculos van a ser muy, muy sencillos. Bueno, veamos algunos grafiquitos. Acá volvemos a tener gráfico de bastones. En violeta tienen la función de probabilidad y en el eje es el eje que está sobre la izquierda, la función de probabilidad. El máximo valor acá llegó a 0,14. Todos los P son menores que 1, por supuesto. Y en azul tienen la función de distribución o función acumulada, que por supuesto sí llega a 1 sobre el eje que tenemos en la derecha de la gráfica. Esta gráfica tiene dos ejes y es uno sobre la derecha, que corresponde a la función de distribución, y otro sobre la izquierda, que corresponde a la función de probabilidad. Y acá tenemos otros gráficos de distribución de Poisson con diferentes promedios, con diferentes lambdas. Fíjense que en rojo tenemos min o promedio, sería el lambda igual a 1. Esos bastoncitos rojos corresponden a una distribución de Poisson de lambda igual 1. En verde tenemos otra distribución de Poisson de lambda igual 5, en verde. Y en azul tenemos otra distribución de Poisson con lambda igual 10. Entonces, acá observamos que a medida que aumenta el promedio, que ese lambda es más grande, la distribución de Poisson se va pareciendo cada vez más a esa campana. Y por supuesto, incluyendo su simetría, ¿no? Esa campana es simétrica. Muy bien, con esto terminamos entonces las dos distribuciones. Vamos a resumir algunas características. Las dos distribuciones que vimos fueron la binomial y la de Poisson. Recordemos que la distribución de probabilidad para binomial es p a la x igual a número combinatorio de n tomado de ax o su expresión en términos de factorial por p de x por q a la n menos x, y la distribución de probabilidad de la de Poisson es p de x igual a e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. El campo de variación de x es para la binomial entre 0 y n y para la de Poisson entre 0 e infinito. La esperanza para binomial es n por p y para Poisson simplemente lambda. Y la variancia para binomial n por p por q y para Poisson es de lambda. Por supuesto que si quisiéramos calcular los desvíos estándar tendríamos que calcular la raíz de cada una de estas variancias.